GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de GAFA TV Ecuador. Esta tarde, en el segmento de entrevistas de pensamiento crítico, nos acompaña el señor Juan Sebastián Iturralde. Él es gerente del laboratorio de larvas Ecufren. El tema que vamos a tratar, la producción, cómo se maneja este campo en nuestro país. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Como todas las tardes, bienvenido. Gracias, Galo. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de GAFA TV Ecuador, en Ecuador y en el mundo, en su programa de Pensamiento Crítico. Es un espacio diseñado para conversar, para reflexionar, para proponer respecto a los temas más importantes de Ecuador y el mundo. Esta vez de jueves 17 de septiembre de 2020, saludamos cordialmente a Juan Sebastián Iturralde. Él es gerente del laboratorio de larvas Ecufren. Juan Sebastián, mucho gusto con usted. Queremos conversar respecto a este tema tan importante y de un sector tan importante como es el sector de la acuicultura, de las camaroneras. Para comenzar, hablémonos un poquito y usted introdúzcanos. ¿Qué es el laboratorio de larvas Ecufren, por favor? Juan Sebastián, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes y saludos a todos. Gracias, Galo y Fernando, por la invitación. Bueno, el laboratorio de larvas de camarón es una parte muy importante en la cadena productiva de todo el camarón ecuatoriano. Por lo general, la producción cuenta con varias fases. La primera es la naupliera, que es donde salen, digamos, el camarón bebito, recién nacido. En la naupliera se gestiona el papá camarón y la mamá camarona, que tengan los huevitos, se exclusionan los huevitos, y el laboratorio de larva, que ya sería mi eslabón, compra esto. Todo al final es un camarón realmente, solo que se le llaman de distintas maneras para poder entender su estadio y poderlo diferenciar entre las otras partes, es decir, como un infante, un niño, un joven, un adulto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el laboratorio de larva compra estos nauplios y nosotros los sembramos, ¿no? ¿Verdad? Y es aquí donde viene la parte más quisquillosa, que tenemos que tener mayor cuidado de toda la cadena productiva del camarón, porque está recién nacido. Y nosotros lo producimos, lo cuidamos, lo alimentamos por alrededor de 18 o 20 días. Ese es el ciclo en el que nosotros tenemos la larva, el camarón como tal, y luego de crecer en sus distintos estadios, que pasa por un estadio que se llama zoea, luego misis y luego poslarva, se lo entregamos al camaronero para que ya el camarón como tal pueda tener un crecimiento mucho mayor, que es en camaroneras que por lo general escuchas que tienen, yo qué sé, 50 hectáreas para arriba, en donde este camarón puede completamente explayarse y llegar a una longitud mayor, y el camaronero puede finalmente vendérselo a la empacadora, que generalmente es la que exporta nuestro producto a todo el mundo. O sea, este es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de vida del camarón. Uno de los eslabones es ustedes, donde usted participa, que es el laboratorio. Llamaríamos, por decir de alguna manera, una especie de semillero, ¿verdad? Una especie de semillero donde van creciendo las larvas y luego se los distribuye a los finqueros, así se llama, ¿verdad? A los finqueros de las camaroneras. Vamos a hablar en este caso, entonces, sobre el camarón. El camarón, y para comenzar, es del Ecuador el segundo país exportador del mundo de camarón, después de la India, ¿verdad? Eso sí, es el Ecuador. El Ecuador tiene al camarón como su producto estrella, llamaríamos, un producto estrella de la exportación no petrolera, que aporta con más o menos un 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso más o menos aporta la producción y la exportación de camarón. Y recogiendo datos, se dice que son más de 260.000 empleos directos y indirectos que produce la industria camaronera en el Ecuador.
y también le leía al ministro Ontaneda, al ministro de la producción, ¿cierto? De comercio exterior, inversiones y pesca se llama ese ministerio. Leía que en el 2019 fue un año espectacular, estupendo, porque en comparación al 2018 creció como un 22% las exportaciones y produjo cerca de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Pero en el 2020 tampoco ha sido malo. Le oí al ministro que decía que de enero a mayo más o menos hubo un crecimiento de un 12% y cerca de 1.400 millones de dólares que aportó en exportaciones, ¿verdad? Ese es más o menos el entorno, ese es el contexto de la producción petrolera. ¿Usted qué versión tiene respecto al asunto de la producción petrolera, de la exportación en este periodo de pandemia que vivimos los ecuatorianos? Bueno, todo lo que comentas es cierto, las cifras no mienten, son correctas las cifras que has comentado. En todo caso, justamente yo creo que parte de la problemática es eso que tú mencionas y que el ministro puede haberlo mencionado también. Nos ha ido muy bien, hemos tenido éxito y ahora hay una crisis. Muchas veces las crisis se generan por un mal manejo del éxito y eso es exactamente lo que yo creo que le está sucediendo al sector camaronero. Hemos tenido una bonanza muy grande, muy fuerte, pero eso ha causado que hemos descuidado ciertos mercados que han sido los mercados de siempre, como Europa y Estados Unidos. Esta alza se ve realmente porque se ha abierto exportaciones a China y obviamente China, con la cantidad de personas que tiene, es inigualable como cliente. Pero nos hemos desenfocado de otros mercados que hemos tenido siempre y de seguir abriendo mercados. Entonces yo creo que la crisis no solo se causa por una falta de demanda, obviamente por el COVID, sino también por un mal manejo del éxito, como te digo. Y creo que eso no solo se da por lo que te estoy comentando, sino porque la empresa privada tiende a querer aumentar sus ganancias en tiempos de bonanza, lo cual está bien, es el deber de una empresa privada, es el deber del sector privado. Pero siento que el gobierno no ha sabido prever estas problemáticas, lo que hoy en día ha causado que haya una sobreoferta del producto en producción, del producto del camarón, y por ende una baja de este. Y al haber una baja, estos 260.000 empleos, que es una cifra realmente de principios del 2020, seguramente hoy día es mucho más baja, porque conozco colegas de primera mano que han cerrado camaroneras o no las cierran por siempre, sino que más bien aguantan su producción por cierto tiempo y por ende despiden a personal y hay un desempleo, y esto a la empresa privada sabe cómo manejarlo o calibrarlo. Cierro por 3 meses y luego empiezo a hacer billete de nuevo, pero a nivel de gobierno hay un problema mayor. Juan Sebastián, escuchando tus palabras y tus reflexiones, diría que un poco que los camaroneros se envanecieron, ¿cierto? Un poco que se les subió, como diría popularmente, se les subieron los humos a la cabeza y nos vieron administrar esa fortuna, llamémosle, que produjo las exportaciones del 2019. Y aparte de eso, el gobierno no tiene una política muy clara dentro del campo de la materia de la pesca y de la camaronería. Pero en caso de ustedes, de los laboratorios como tales, ¿cómo les afecta todo eso? Bueno, el camarón baja de precio, ¿no? ¿Verdad? La empacadora quiere pagarle menos al camaronero y el camaronero es nuestro cliente directo. El costo de producción del camaronero, la larva no representa más del 10%, inclusive un poquito menos. Y por lo general no quieren ajustarnos a nosotros porque ellos nos piden un producto de calidad y si nos empiezan a ajustar a nosotros, le vas a querer dar menos alimentación o alimentación de menor calidad o lo que fuese. Pero en esta ocasión, que yo he visto, lo he presenciado, el camaronero sí nos está un poco presionando para bajarnos los precios, que es completamente entendible. Inclusive nosotros como Ecofriendly proactivamente sugerimos a ciertos clientes de años, que les íbamos a bajar el precio sin ningún problema para que todos formar parte de esta crisis y arrimarnos uno al otro para poder seguir remando hacia el mismo norte en conjunto.
Estamos esta tarde conversando con Juan Sebastián Iturralde, gerente del laboratorio de larvas. También remitiendo a tus palabras, Juan Sebastián, diría que los camaroneros, los empresarios un poquito ambiciosos, también quieren ganar mucho, quieren ganar más, ¿verdad? Entonces ahí también es un poquito el problema. Haciendo una comparación aquí en la sierra, ¿sí? Podríamos hablar de los productores de leche y de los productores lácteos, ¿no es cierto?, de las empresas de lácteos. En ese rango podríamos ubicarles a usted. Entonces, yo leía la información que me envió Marcela, el asunto del peligro de la bancarrota de ustedes. ¿Por qué podrían caer en bancarrota ustedes que vienen a ser los productores de larvas? Bueno, justamente la problemática es que el productor no puede, digamos, maniobrar o tener un juego de cintura, para decirlo de una manera más simpática. No tenemos forma de maniobrar nuestro producto porque es perecible. Estamos hablando de un animal vivo que no es que yo me lo pueda aguantar en el laboratorio 30 días hasta que me lo quieran comprar a un buen precio. Inclusive como laboratorio yo tengo que despacharlo máximo a mis 25 días de que lo compré de la naupliera, de 25 días de sembrado. Pongámosle 30 como mucho, y se empieza a apretar el animal por mi capacidad de producción. Por eso es que ya se tiene que ir a una camaronera en donde va a piscinas que ya hablamos de hectáreas. Entonces, y al productor camaronero como tal, le sucede un poco lo mismo. Él no puede calibrar tanto el tiempo, puede manejarlo un poco más que nosotros por tamaño, por espacio, pero no tenemos un producto perecible, y al tener esto entramos en una cuerda floja en la que nuestro producto, si no lo vendemos, se muere, se daña, se estropia, y tenemos que venderlo al precio que al final la empacadora nos dé. Y yo creo que ahí hay una problemática muy importante. Es la empacadora que más se debería estar sacrificando. Esto es mi opinión personal, por si acaso, ¿no? Es la empacadora que debería decir: yo no te ajusto tanto el precio porque tú estás saliendo a pérdida y mañana no voy a tener a quién comprarle camarón. En vez de hacer eso, muchas empacadoras están comprando a un valor bajo el camarón y lo exportan y siguen haciendo plata. O sea, yo lo compro a menor precio y le sigo sacando el mismo margen que le sacaba en tiempos de bonanza. Más bien deberían de pensar en toda la cadena productiva, porque es la cadena productiva la que no nos podemos dar el lujo o de parar o de guardar el camarón, mientras que una empacadora tiene capacidad de almacenamiento. Justamente ese es su trabajo, ¿no? Lo que entiendo que esto de la producción de camarón y de larva es una producción muy sensible, es un trabajo, es una actividad muy sensible, ¿verdad? Y debe que haber equidad, llamaría yo, pues tendría que haber equidad para que todos sean, toda la cadena productiva sea la beneficiaria y no solamente centrarse en los beneficios en una parte de esa cadena, llamemos en los exportadores, en los empacadores. En ese caso, Juan Sebastián, ¿qué propones tú directamente a los empacadores, a los exportadores y al gobierno para que coadyuven, para que ustedes, los que hacen desde el inicio el trabajo, participen de esos beneficios y no tengan muchos perjuicios? Bueno, para bien o para mal, esto se trata mucho de la empresa privada y es un mercado libre. La empacadora puede poner el precio que quiera y a su vez el camaronero, si le quiere vender, no le vende. Lo mismo pasa a mí a nivel de la agricultura. El camaronero viene, me negocia un precio, si se lo quiero vender, se lo vendo, si no, no. Hay muchos laboratorios que venden una larva a un valor completamente menor al que el mío. Obviamente no es una larva que tiene la misma calidad. Pero al final es un libre mercado. Yo lo sugiero como empresa privada que tiene que haber una estrategia pensando a futuro, a largo plazo. La empacadora tiene muchísimo poder en toda esta cadena y ellos no producen el camarón como tal, ellos no tienen ese riesgo que nosotros tenemos de producir el ser vivo, de producir el alimento, de que se nos caiga la corrida, de que el camarón se muera al final de que ya gastamos toda la plata por A o B motivo, la famosa mancha blanca, por ejemplo. El empacador no sufre, no tiene esta incertidumbre de la producción. Entonces, si yo fuera dueño de una empacadora, el empacador ya recibe, digamos, el producto terminado, ¿no es cierto? Esa ya es la idea. ya está el camarón listo. La empacadora lo pide en una talla específica, en un tamaño específico, en un gramaje específico, por así decirlo, que es un peso al final. Lo compran y lo llevan, y lo que hace la empacadora es literalmente
o sea, empacarlo, lo empaca. Si el cliente de la empacadora le quiere quitar la cabeza, la cola, desvenado, lo típico, sí es un trabajo, por supuesto, pero es un trabajo ya más de máquina, que no tiene un riesgo, porque el camarón ya está listo para comerlo. De la camaronera te lo puedes llevar a tu cocina y prepararte un camarón al ajillo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que si yo estuviera en la posición de una empacadora y soy dueño de esta parte del eslabón, de la cadena productiva del camarón, yo sí me pondría en los zapatos del productor primero y segundo pensaría a largo plazo, porque hoy compro camarón barato, pero quiebro a todas las camaroneras, o no a todas obviamente, sino a bastantes camaroneras que no pueden aguantar este bache, y cuando la demanda vuelva a aumentar, cuando el mundo se vuelva a abrir, esas camaroneras no me van a poder despachar. Entonces, lo que hago hoy no voy a poder hacer mañana. Y haciendo lo que hago hoy, voy a perjudicar a muchas personas, además. Lo que yo decía, hay que preservar desde el origen de donde arranca el proceso de producción de los camarones, porque esto es muy parecido, digamos, haciendo comparaciones con el asunto de la producción del banano, ¿no es cierto? Hay una pugna entre el productor bananero y el exportador bananero, que nunca se le reconoce el precio que amerita. Igual en los productores de arroz, ¿no es cierto? El productor arrocero y el último del eslabón del negocio. Entonces, en ese caso, ustedes, ¿qué tipo de contactos han tenido con el ministerio, con la Subsecretaría de Acuicultura y Pesca? ¿Cómo están las relaciones de ustedes con el poder central del gobierno y también con los gremios de empacadores del camarón? Bueno, la Cámara Nacional de Acuicultura congrega a todas las partes de la industria camaronera y a mi parecer la Cámara hace un trabajo increíble, pero al congregar a todas las partes de la cadena productiva, incluida los empacadores, hay muchos conflictos de intereses igual, porque al final digamos que el pez grande es la empacadora porque es el que se lleva el camarón a China o a todos los mercados del mundo. Y como gobierno hay un acercamiento, pero como gobierno como te digo, a mí esto es siempre mi opinión personal, ¿no? Como gobierno hay acciones que se intentan de hacer para mejorar esto, pero no hay proactividad. Me parece que hay actividad, es decir, hay una reacción cuando ocurre algo, pero no hay algo previsto, no hay un plan, no hay una proactividad que para mí me parece importante. Si yo fuera el gobierno estuviera muy pegado al sector camaronero, ya que representa, como tú lo mencionaste en un principio, 260,000 plazas de empleo. Si se me daña esta industria, ¿qué hago yo como gobierno? ¿Qué hago yo como ministro? O sea, me vuelvo loco si cae la industria. Hay que darle muchísimo más control en muchísimos aspectos, porque el gobierno, si me dices a mí ya una idea puntual que yo podría sugerir, es que la entrada a estos negocios sea mucho más difícil para que no se cree una sobreoferta, que fue lo que ocurrió en estos últimos años, que es lo que te digo, ha sido un mal manejo del éxito, que es lo que ha causado la crisis. ¿En qué quiero invertir yo si tengo plata? Me abro una camaronera. ¿Qué permisos necesito para camaronera? Otro. Por aquí los abro facilito, no hay seguimientos de esos permisos. Entonces, creo una sobreoferta que es la principal problemática de ahorita, que por eso es que ha bajado el precio del camarón, porque todo el mundo tiene camarón, todo el mundo tiene para vender, entonces la empacadora dice, bueno, acá me lo están vendiendo $1, bueno, entonces no te compro 1.50 y la mayoría salimos a pérdida. Entonces yo haría un costo de entrada, puntualmente un costo de entrada mayor, por ejemplo. Juan Sebastián, hablaríamos que falta una política de Estado, ¿verdad? Faltan más controles y falta un poco preservar lo que llamaríamos comúnmente la gallina de los huevos de oro, pues, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el impacto que tiene dentro de la economía y dentro del asunto laboral, el asunto de camarón. Vamos terminando esta parte porque me interesa ir un poquito a otros temas, obviamente concomitantes con el asunto de la producción. ¿Qué expectativas tienes, Juan Sebastián, tú y tu sector respecto a la post-pandemia? ¿Cómo crees que va a ser el comportamiento de aquí, que sea unos meses o el próximo año? Bueno, hoy en día la verdad es que todo es impredecible, ¿no?
lo de la pandemia es más entretenido que una película de ficción, inclusive. Así que lo que digo hoy no me tomen la palabra para mañana. Pero bueno, lo que yo pienso que debe de suceder es que el mercado mundial se abra. Espero que se abra, por supuesto. Una de las mayores crisis que hemos tenido, una de las mayores problemáticas que hemos tenido es que el turismo ha bajado, porque los hoteles no están abiertos, porque los restaurantes no están abiertos, y eso representa aproximadamente el 50% del consumo de nuestro producto. Entonces, me gustaría especular que en el 2021 todo esto va a mejorar, porque con vacuna o sin vacuna, con pandemia o sin pandemia, la gente ya está un poco cansada y ha perdido el miedo, y eso quiere decir que van a salir a comerse igual un ceviche de camarones, quiere decir que igual van a ir al hotel y se van a pedir unos camarones apanados o al ajillo o lo que fuese. Entonces, me gustaría especular que la situación va a mejorar, o al menos volver a los tiempos buenos que teníamos hace tan solo pocos meses. En todo caso, para concluir esto, diríamos de tus palabras anteriores que hay una especie de una competencia desleal, también decías, ¿no es cierto? Una competencia desleal en cuanto a los precios y todo ese asunto. Vayamos avanzando. La gente, yo mismo, mi compañero, estamos un poco interesados en saber cómo es el asunto de la preparación de los profesionales, de los técnicos que se dedican al asunto del camarón, de las larvas. ¿Cómo se preparan los profesionales? ¿Existe la tecnología? ¿Existen los técnicos capacitados para ese sector de la producción de Ecuador? Juan Sebastián, por favor. Sí, y tu pregunta me parece excelente, porque sería otro punto que yo también sugeriría. Creo que el campo de biología marina debería de ser inclusive mucho más especializado hacia la acuacultura. Aquí en la península hay una carrera de biología marina y nosotros contamos con bastantes biólogos de la universidad. Pero como te digo, yo creo que el gobierno debería estarle haciendo muchísimo más propaganda a esto. En Alemania, por ejemplo, te digo de cerca porque yo estudié en Alemania. En Alemania, estudiar ingeniería mecánica es de lo más fácil del mundo, porque tú sabes que la industria automotriz de Alemania es fuertísima. Todo el mundo puede entrar, no importa si después te vas quedando de años, lo que importa, ahí no te cogen, pero no tienes que tener buenas notas para entrar. Es completamente gratis y cogen a cualquier cantidad de extranjeros o de nacionalidad alemana mismo. Crean una competencia sana para que todo el mundo quiera entrar a estudiar ingeniería mecánica. Yo, como gobierno, por supuesto que promocionaría muchísimo eso. Lo hay, pero insisto, es como que hay acciones, hay actividades, pero no hay proactividad. No hay muchísimo más que eso. Inclusive, la empresa privada auspicia muchísimos estudios que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con biología del animal, pero el gobierno no está haciendo su parte. Yo creo que se puede hacer muchísimo más. Está haciendo, pero se puede hacer más. Sí, porque ahora se habla del asunto de la educación, que la educación no es una educación estándar, sino debe ser incluso de acuerdo a la capacidad productiva de cada región del país, ¿no es cierto? La potencialidad y fortaleza que tiene cada provincia incluso, porque no es lo mismo, un estudiante del oriente no va a estudiar el asunto de la costa, ¿no es cierto? Acuicultura, asuntos marinos y qué sé yo. Entonces, un poco especializar en la educación y en los profesionales, esa sería una gran inversión. En todo caso, aquí en Ecuador, sé que se forman en Manabí, se forman en los ríos, ¿en dónde más se forman los especialistas en acuicultura? Aquí en la península está la Universidad de La Espol, que te comento. Ellos tienen una carrera de biología marina. Y aparte de esa, otro lado. Que yo sepa, ninguna más. Bueno, en todo caso es un mensaje para las autoridades de educación superior, para las autoridades del gobierno, ir creando institutos, ir creando universidades, carreras y especialidades concomitantes a las fortalezas que tiene cada una de las regiones de nuestro país, de cada una de las provincias, estimado Juan Sebastián. Vayamos a otro tema. Me interesa el asunto del medio ambiente y el asunto de la acuicultura, el asunto de los camarones. Eso no sé si es muy amigable o nada amigable, porque el trabajo y la producción de las camaroneras producen contaminación al agua, al aire, a la tierra. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo se está trabajando para que sea amigable con la naturaleza y con el medio ambiente las camaroneras de Juan Sebastián?
Bueno, yo te diría que nosotros somos el sector menos contaminante de todos los sectores alimenticios. Primero porque trabajamos con nuestro propio animal, es decir, no lo pescamos. Entonces no hay una predación de los mares, por ejemplo, en este caso. Nosotros agarramos camarón papá y camarón mamá de la misma camaronera, ni siquiera del mar, de la misma camaronera que ya ha sido producido en una industria, digamos, de cautiverio, en una industria propia. Y esos animales son los que los hacemos reproducir en la naupliera, como te comentaba anteriormente. Y todo el animal se mantiene dentro de laboratorios, luego camaronero y luego empacadora. Nunca hay una depredación del mar como tal. Luego, no hay una deforestación, te diría, porque, por ejemplo, las camaroneras, que son las que más espacio necesitan, por lo general trabajan cerca de fuentes de agua, ya sea un río, ya sea un mar, donde pueden coger esta agua y hacer una recirculación para no gastar muchísima agua, y se trabaja con agua del mar, como te digo, agua de un río, en donde no necesitan, digamos, buscar o deforestar una hectárea, 10 hectáreas, 50 hectáreas para tener el espacio. Entonces, a mi pensamiento, porque es algo, digamos, como hay una tendencia, me considero una persona joven, tengo 35 años, hay una tendencia de nosotros los jóvenes que nos preocupamos muchísimo por el medio ambiente. Entonces, intentamos de trabajar siendo lo más amigables posible. Inclusive trabajamos como en energía solar. Aquí en nuestro laboratorio tenemos un sistema eléctrico que lo estamos cambiando por energía solar, inclusive porque también al final sale más barato. Pero muchas camaroneras ya lo emplean, tienen energía solar hace mucho tiempo. En todo caso, te diré que según últimos datos, hay como 3.000 fincas camaroneras en el país y las fincas por lo menos tienen unas 50 hectáreas de extensión, ¿verdad? Y se construyeron, pues, dice, en sectores donde había manglares originalmente, donde había manglares y los manglares, pues, tenían fauna, tenían flora muy propia y es un poco que como que se ha perdido. Y por supuesto que en el asunto se utiliza el agua, pero no creo que se remedie 100% y esa agua se va pues a los ríos y se va al mar porque también contienen químicos y también se utiliza diésel en alguna medida, ¿no es cierto? ¿Cómo están haciendo para que no sea la naturaleza, no sea el ser humano que se beneficia con la camaronera, que se beneficia con trabajo, que el Estado se beneficia con aportes presupuestarios, pero que no vayamos un poco dañando la naturaleza, que mañana podamos, tú como eres joven, pero mañana tus hijos podrían ser herederos de un colapso de la naturaleza ahora mismo con el calentamiento global y todo lo demás, Juan Sebastián. Sí, por eso es que te comento que creo que a nivel de industria alimenticia somos los que mejor estamos en ese ámbito. El agua, por ejemplo, hay un protocolo para tratar el agua, que en teoría aquí en el laboratorio, por ejemplo, lo tiene que filtrar la arena. Y esa filtración que hace la arena, según el Ministerio de Ambiente, es una filtración que no le hace daño. Yo esto te lo digo porque lo pregunté 1000 veces y hay permiso para eso, y luego sí hay permiso para eso y el permiso está bien redactado. Me comentaban que sí. Yo no soy biólogo, tal vez ahí se me escapa de las manos algo, pero además esa agua está tratada no con químicos que hacen daño, porque si no le hicieran daño también al camarón y por ende al comensal. Se trata con productos, con insumos que son sumamente buenos. O sea, al final el agua sale más limpia de lo que entra realmente y es buena, termina siendo buena. De ahí, lo de los manglares que mencionas, tengo entendido que así funcionaba antes. Ahora no hay permisos para talar un manglar. Así que espero que no ocurra más. Correcto, está bien. Vamos terminando, Juan Sebastián. En todo caso, no sé si nos das alguna idea cómo estuvo la pandemia para ustedes, cómo se han cuidado y cómo está ahora mismo los cuidados de bioseguridad, tomando en cuenta lo que pasó con el asunto de China, que suspendió el asunto del camarón ecuatoriano porque algunos envases tenían residuos de coronavirus. Sí, bueno, lo de China yo creo que fue un movimiento más que nada político de China mismo. Ellos lanzaron esa sanción sin ni siquiera advertir a las 3 empacadoras sancionadas, sino que lanzaron al público. Asumo que fue algo político, un movimiento político. Pero muy aparte de eso,
todas las medidas que estamos tomando son las mismas que siempre hemos tomado, porque es un trabajo, tú conoces los laboratorios, parecen todos un hospital, la mayoría, ¿no? O al menos los grandes, parecen todos un hospital. Entonces lo que se hizo fue exagerar un poco más las medidas. Antes venía un producto y se desinfectaba cuando lo consumíamos. Ahorita es una moda a nivel, digamos, de cada individuo, a nivel personal. Traes la comida del supermercado y la desinfectas. Eso nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo, al menos en nuestro laboratorio siempre desinfectamos los productos que vienen del exterior. Ahora, en vez de desinfectarlos, digamos, antes lo hacíamos ya dentro del laboratorio, ahora lo hacemos afuera. Entonces, hay ciertas cositas que van cambiando. Nosotros teníamos gel, alcohol, cada 15 metros, ahora hay cada 5. O sea, es como que todo se ha exagerado un poco más. Obviamente todo el personal tiene que andar con tapabocas, eso antes no era así, eso sí no era así. Siempre han andado el personal con botas, con trajes de bioseguridad. Lo que hicimos al principio de que se decretó la cuarentena fue mantener al personal en cuarentena aquí dentro del laboratorio para no parar la producción, para no parar la economía, para no parar el producto. Y por suerte, y agradezco al personal súper comprometido, lo hicieron de la mejor manera, trabajaron excelente, se quedaron todos en cuarentena aquí hasta que se levantó. Ninguno quiso salir y sacrificando estar con su familia en tremendo tiempo de incertidumbre, lo cual aprecio muchísimo. Así que mantuvimos al personal en cuarentena. Por supuesto, compramos televisores, compramos más colchones, DirecTV y el DVD player y las películas. Intentamos hacerlo lo más ameno posible. Y ahora lo que hacemos es cíclicamente tomar pruebas al personal aleatoriamente de COVID. Para terminar, en todo caso, el mejor camarón del mundo dicen que es el ecuatoriano, ¿no es cierto? Y eso lo reciben muchos extranjeros en todo el mundo. Ojalá en el Ecuador se masifique el consumo del camarón y del buen camarón, pues, mi querido Juan Sebastián, porque no todo el mundo tiene posibilidad de comer camarón, ¿ah? ¿Cómo hacemos para que coman todos los ecuatorianos camarón, que es un poco más barato para nosotros? Yo creo, ahí me meto de nuevo en el negocio de las empacadoras. Yo creo que a nivel nacional lo deberían de vender mucho más barato, muchísimo más barato, porque creo que el Ecuador debería de comer camarón de exportación 3 veces a la semana, por supuesto. O sea, creo que debería ser una ley. Nuestro camarón es delicioso y se lo estamos mandando a otras personas. Está bien que se lo mandemos a otras personas por capacidad de negocio, ¿no? Pero mantengamos una parte aquí. O sea, te lo digo, yo estuviera dispuesto a bajar mis precios de venta a la camaronera si es que me dicen que el camarón se va a quedar aquí y lo va a comer mi familia, mis amigos, mis conciudadanos. Los ecuatorianos en general, pues tenemos que comer lo mejor porque somos ecuatorianos y estamos produciendo aquí, pues lo mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Sebastián, un gusto haber conversado contigo y ojalá algún rato podamos conocer tu laboratorio, pues, para ver cómo hace todo ese trabajo. Están invitados. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Muy amable. Este ha sido un diálogo con Juan Sebastián Iturralde, gerente del laboratorio de larvas EquaFriends. Muy amable, él desde la península de Santa Elena, allá en la provincia de la costa, nos ha atendido y hemos conversado cordialmente. Señoras y señores, un tema agradable, ¿eh? Un tema agradable, hablar de los camarones, de la producción, de su contribución al trabajo, al presupuesto del Estado, y también, pues, exigir, como decía el propio productor, que se haga el camarón para que comamos los ecuatorianos también, pues, ¿no? No solamente tenemos que salir fuera del país para comer el mejor camarón ecuatoriano, sino aquí, en nuestra mesa, debería estar el camarón ecuatoriano. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.